La bienvenida al senador del Movimiento al Socialismo, William Torres. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un saludo cordial y también a su amable audiencia. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Bueno, son varias las regiones que hasta el momento han expresado a través de movilizaciones, marchas, concentraciones, su rechazo a lo que está pasando con ex autoridades del gobierno de Yanine Áñez. ¿Cómo ve usted toda esta situación y en qué puede desencadenar? Cecilia, primero creo que es muy importante contextualizar a partir de qué se generan todas las acciones desarrolladas por el Ministerio Público. Usted deberá recordar, y nuestra amable audiencia, que el día 20 de octubre del año 2019 se llevaron adelante las elecciones nacionales, las que han sido calificadas y tachadas de fraudulentas por parte de toda la oposición, incluidos los comités cívicos de los diferentes departamentos. Y a partir del 21 de octubre de aquel año se desarrollaron hasta el 10 de noviembre del mismo año, se desarrollaron una serie de acciones políticas que tuvieron como epílogo precisamente un golpe de Estado el 10 de noviembre del 2019. Este golpe de Estado se desarrolló efectivamente con la participación de todos quienes ahora nuevamente intentan gestar hechos sangrientos como aquellos. Quiero decir que el día 10 de noviembre, pues asume el cargo, el 11 de noviembre asume el cargo de presidenta del Estado transitoria de facto, Yanine Áñez, autoproclamándose primero como presidenta del Senado, porque ella, debemos recordar que en ausencia de la presidencia de la presidenta del Senado, que renunció, en este caso hablamos de Adriana Salvatierra, pues tenía que haberse convocado a una sesión plena del Senado para elegir a su presidente o presidenta. Son 36 senadores que tenían todos el mismo derecho político a ser elegidos. Lo que no ocurrió. Yanine Áñez en ese momento era la segunda vicepresidenta del Senado. Ella se autonombró presidenta del Senado y en consecuencia, acto seguido, también se autonombró presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero eso no quedó ahí, sino que el día 14 de noviembre del 2019, Yanine Áñez, junto a su gabinete de 20 ministros, dicta un decreto supremo, el decreto supremo 4078, el 14 de noviembre del 2019, por el que autoriza a las Fuerzas Armadas y a la policía la utilización de armamento letal en contra del pueblo que en ese momento estaba protestando por el golpe de Estado. En estos hechos, las Fuerzas Armadas, lastimosamente, al igual que la policía, al utilizar arma letal autorizada por este decreto supremo firmado por Yanine Áñez y sus ministros, quitan la vida, asesinan a 36 bolivianos que son asesinados en Sencata, en Sacaba, Cochabamba y en Betanzos, Potosí. Estos hechos, por supuesto, tienen que encontrar responsables y le corresponde al Ministerio Público investigar quiénes fueron los autores materiales, pero también quiénes fueron los autores intelectuales. Estos hechos son 36 vidas, hablando de los asesinatos, amén de existir casi 1 millar o un poco más de 1 millar de procesados, perseguidos, encarcelados de manera injusta e ilegal, y un tanto similar de heridos. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio Público, por supuesto, es cumplir con su labor establecida en la Constitución Política del Estado y en la ley del Ministerio Público. Estos hechos han generado malestar, lo que no debería ocurrir, sino más bien quienes son convocados por el Ministerio Público deberían comparecer y demostrar su inocencia, lo que no está ocurriendo.
Ahora, ¿cómo se explica, doctor Torres, que el 17 de enero del año 2020 la propia Asamblea Legislativa aprobó una ley para ampliar el mandato de la presidenta en ese entonces, Yanine Áñez, y los parlamentarios hasta que se elija un nuevo gobierno? El MAS era parte justamente de esta asamblea, incluso la presidenta Eva Copa. Volvamos al 10 de noviembre para contextualizar siempre lo ocurrido. Entre el 10 de noviembre y el 15 de noviembre del 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional, si usted quiere, fue proscrita de manera temporal. Y durante este tiempo, precisamente por ello es que se dictan decretos supremos. Este decreto supremo, que además tenía el rótulo de excepcional, tuvo que haber sido ratificado por el Congreso. Y no fue ratificado. ¿Por qué? Porque no estaba funcionando el Congreso, porque los que provocaron el golpe de Estado en ese tiempo a la cabeza de Yanine Áñez, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Doria Medina, Waldo Albarracín y otros, lo que hicieron es perseguir a los militantes del MAS, quemar las casas de los militantes del MAS y lograr renuncias en muchos casos por la fuerza, lo que hizo de que el Congreso en ese momento no funcione. Por esa razón es que hablamos de un gobierno transitorio de facto, porque si usted recuerda, quien le impuso la medalla presidencial y la banda presidencial no fue ni el presidente del Congreso, ni el presidente del Senado, ni el presidente de diputados. Fue el comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, como en los mejores tiempos del golpe de Estado militar. Solo en aquellos tiempos se veía eso. Ahora, doctor, pero para que quede claro, entonces, la aprobación de esta ley por parte de la Asamblea Legislativa, donde la cabeza era el MAS, ¿eso no significa un reconocimiento del gobierno de Yanine Áñez? Es que no podíamos quedar sin gobierno. Sin embargo, los actos previos de Yanine Áñez fueron actos no enmarcados en la Constitución, sino fuera de la Constitución. Y esos actos no pueden ser convalidados de ninguna manera ni ser retrotraídos por ninguna disposición legal. Aún haya reconocido el 17 de noviembre el Congreso, el gobierno de Yanine Áñez, los hechos anteriores, es decir, anteriores al 17 de noviembre y posteriores al 10 de noviembre, de ninguna manera pueden ser reconocidos como legítimos, legales y constitucionales. Son hechos inconstitucionales, vulneradores de derechos y garantías constitucionales, pero además reñidos con lo que establece la normativa sustantiva penal. Y estos tienen que ser, por supuesto, investigados y castigados en ese orden. Entonces, en ese momento usted dice, no podíamos quedarnos sin gobierno, pero al mismo tiempo se desconoce el gobierno de Yanine Áñez. ¿No había otra salida para el movimiento al socialismo en ese momento también? O sea, si usted dice que el movimiento al socialismo cuestiona las acciones de Yanine Áñez, pero a la vez no podían quedarse sin gobierno el país, también se reconoce que no podía haber ese vacío. Efectivamente, no puede haber un vacío de poder. Que fuera de Bolivia sin un poder aún fuese como el de Yanine Áñez. Sin duda alguna, Bolivia estaba en ese momento atravesando uno de los peores momentos. Y no olvide que todas las decisiones que fueron obtenidas del Congreso no fueron obtenidas de manera lícita ni voluntaria, sino fue bajo presión de Luis Fernando López, ministro de Defensa, pero también bajo presión del ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Y el pueblo y ustedes como medios de comunicación saben y conocen perfectamente que Arturo Murillo no tenía la menor consideración ni la menor piedad de ningún boliviano. Y ellos actuaron y lograron muchas cosas por la fuerza. Estos hechos tienen que ser investigados, tienen que ser esclarecidos y tienen que ser sancionados, Cecilia. Y nuestra opinión pública, nuestros amables oyentes deben saber de estos lamentables y funestos hechos, esta página negra de la historia boliviana, que duró aproximadamente 11 meses, el año 2000, parte del 2019 y parte del 2020.
Ahora, senador, ¿qué opina usted sobre las declaraciones que ha estado haciendo el ministro de Justicia, Iván Lima, sobre que el gobierno quiere 30 años de cárcel para Yanine Áñez y además, si es necesario, le va a iniciar acciones judiciales también contra el secretario de la OEA, Luis Almagro? Yo quiero dividir en dos partes su pregunta. La primera, con relación a las acciones que pueda asumir el gobierno, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo a través del ministro de Justicia. Por supuesto, nosotros, yo en lo personal, soy respetuoso, no puedo entrar ni tomar injerencia, ni siquiera opinar con relación a lo que van a hacer. Cada uno responde por lo que hace y en todo caso, si el ministro de Justicia ha manifestado aquellos que seguramente tiene elementos de convicción que le conducen en el marco de sus atribuciones formular las querellas que corresponden. Con relación al accionar de Luis Almagro es absolutamente cuestionable y quiero aprovechar la ocasión y los medios para denunciar de manera pública en el contexto nacional y también en el contexto internacional la injerencia permanente de Luis Almagro. Luis Almagro fue uno de los muchos actores del golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019. Fue uno de los que alentó que se lleven adelante esas jornadas sangrientas. Y además fue uno de los que dijo que nunca dijo que hubo fraude, dijo que hubieron errores, pero jamás se preocupó de comprobar. Él tenía la obligación, como un organismo internacional que además actuó como veedor en el 20 de octubre, y ordenar a las comisiones especializadas de la OEA trabajen y concluyan con un informe concluyente, positivo o negativo, pero eso nunca ocurrió. Usted recordará que la misma Universidad de Harvard, con profesionales especializados, cuestionó y tachó de informe incompleto, pero que además concluyó diciendo la Universidad de Harvard que no hubo golpe de Estado. De la misma forma, el New York Times, un periódico de mucho renombre en Estados Unidos, también manifestó que nunca hubo fraude y lo manifestado por Almagro definitivamente es una injerencia en los actos del Estado boliviano. Ahora yéndonos un poquito ya al panorama político electoral, todavía no se ha cerrado este proceso de elecciones subnacionales, falta una segunda vuelta en 4 regiones por las gobernaciones. ¿Usted cree que de alguna manera la coyuntura que estamos viviendo también va a incidir en el resultado de esas elecciones que todavía falta en esas 4 regiones? Luis Fernando Camacho, por ejemplo, que es el nuevo gobernador electo de Santa Cruz, ha dicho de que a nivel nacional se va a apoyar a los candidatos de oposición en esta segunda vuelta. Bueno, en todo caso, la postura de Camacho no nos es extraño, en todo caso es el ejercicio de un derecho político que le asiste. Sin embargo, nosotros haremos nuestro trabajo y esperamos tener el respaldo y la confianza del pueblo de las diferentes ciudades donde se van a desarrollar esta segunda vuelta, y estamos confiados de que la conciencia del pueblo se impondrá ante la impostura de los partidos de derecha y ganaremos esta segunda vuelta en todas las gobernaciones donde podamos hacerlo. Muchísimas gracias, doctor William Torres, senador del Movimiento al Socialismo. Muy amable. Cecilia, el agradecido soy yo y quiero llamar a la cordura a nuestro pueblo, que no se deje engañar nuevamente con falacias de los comités cívicos, de muchos actores involucrados que aparecen como cívicos, pero que en el fondo actúan como políticos, como actores políticos, asumiendo una postura política, y eso no es correcto. Al pueblo hay que hablarle la verdad y por ello pedimos a nuestro pueblo que las cosas las tome con calma y que no se deje una vez más engañar con discursos engañosos y mentirosos. Muchas gracias y que tenga muy buen día. Muy amable.